Dios te bendiga y bienvenido al día número 322 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo primer libro de Corintios, capítulo 11 al capítulo 13 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas a través de la palabra el día de hoy. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiéndote que tú seas, Señor, quien ministre, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea quien, Padre Santo, hable, Señor, revele, Señor, aquello que tú quieres hablar y ministrar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza. Debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa. Y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos cuando ustedes se reúnen. La verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban.
Pues cada vez que coman ese pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor es forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. 1 Corintios capítulo 12. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero.
Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si en una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Los que tienen el don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Primera de Corintios, capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, y podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Aleluya. Así que hemos leído 1 Corintios capítulo 11 del capítulo 11 al capítulo 13, donde vemos que hablamos del amor. Estos son los capítulos que hablan del amor de Dios. Y en el capítulo 11, Pablo comienza hablando sobre el orden en la adoración pública. Y el enfoque no es control, sino honra, modestia y testimonio. Enseña los principios culturales aplicables al contexto de Corinto, de la iglesia en Corinto.
pero el fondo es algo universal, por decirlo así. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y Pablo le estaba dando estas instrucciones de acuerdo al contexto cultural de Corinto, para que ellos pudieran entender esto, que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Lo segundo que vemos es que Pablo habla sobre sobre la cena del Señor, donde la iglesia de Corinto estaba tomando la cena del Señor de manera egoísta, por decirlo así, y desordenada. Algunos comían y bebían sin considerar a los necesitados. Otros llegaban borrachos. Y Pablo les recuerda el verdadero significado, donde les dice en el verso 24 y 25, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Donde Jesús le dijo esto a los discípulos. Este es el propósito de celebrar la cena del Señor. Y en el verso 25 les dice, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. La cena del Señor era algo importante, era algo conmemorativo, algo algo santo, debería ser usado para honrar el nombre de Dios y no simplemente como una celebración más, donde no se le estaba dando la importancia que ameritaba. La cena del Señor es sagrada y debe celebrarse con reverencia, con unidad y autoexamen de sí mismo. El reconocer si estoy caminando de acuerdo a la voluntad de Dios o correctamente delante de Dios para yo poder participar de aquello. De la misma manera como Dios no va a respaldar a una persona que no está caminando dentro de la verdad de Dios, y de esa misma forma como Dios no va a respaldar a una persona, no va a usar una persona que no esté caminando dentro de la verdad de Dios. De la misma forma Dios no va a bendecir a una persona que tome participación de la cena del Señor, algo que también es sagrado. Con ello no se juega. Dios es un Dios de orden. Esto también aplica aquí. Y en el capítulo 12 vemos que Pablo enseña que hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Están y los siguientes dones que menciona Pablo son el de palabra de sabiduría, el de palabra de conocimiento, de fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas y el de interpretación. Y en el verso 11 Pablo dice, es el mismo Espíritu quien distribuye todos estos dones. Él decide cuál darle a cada uno. Y usa esta metáfora del cuerpo humano, donde dice, el cuerpo tiene muchas partes, pero todas forman un solo cuerpo. Ojo, mano, pie, cada una tiene su propósito. Ninguna parte puede decir, no te necesito. Dios ha colocado a cada miembro exactamente donde Él quiso, para lo cual fue creado dentro de los propósitos eternos de Dios. La iglesia es un cuerpo y cada creyente tiene un don único impartido por el Espíritu de Dios. No competimos, sino que nos complementamos unos con otros para poder llevar a cabo la gran comisión, el hacer la voluntad del Padre, el avanzar el reino de Dios. Y el capítulo 13 es el capítulo del amor, donde este pasaje nos enseña Pablo, nos habla de que los dones que son impartidos por el Espíritu
al final del día vienen a ser nada si no tengo amor. Y dice Pablo, si tengo el don de profecía, pero no tengo amor, nada soy. No hay ningún valor que me da a mí extra, por decirlo así, el que yo tenga un don del Espíritu Santo, si al final del día no tengo amor. Y recordemos que Dios es amor. En otras palabras, no puedo caminar dentro de aquellos dones que el Espíritu Santo nos ha impartido si no tenemos lo esencial en nuestras vidas, a Dios. Porque si tenemos a Dios, entonces tenemos amor. Y Pablo nos habla aquí de lo que ¿qué es aquel amor verdadero? El amor es paciente, bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. No demanda que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de ofensas. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo resiste, dice Pablo en el verso 4 al 7. Los dones son temporales. Las profecías, las lenguas, el conocimiento son para nuestro tiempo, para ahorita, para el beneficio de la iglesia y la edificación de la iglesia. Pero el amor permanece para siempre, transciende a la eternidad. Y termino con esto en el verso 13, dice Pablo: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de ellas es el amor. El amor es la marca es eso que marca a aquellos verdaderos creyentes. Los dones son útiles, pero el amor es eterno, es la evidencia del Espíritu Santo, esa evidencia de Dios en la vida de un creyente. Aleluya. Jesús dijo: misericordia quiero más que sacrificio. Aleluya. Vemos que dentro de estos versículos, de estos capítulos, del 11 al 13, el orden y la reverencia en la adoración honran a Dios. Cada creyente ha recibido dones para servir al cuerpo, para edificar a la iglesia, pero sin amor, esos dones no tienen valor. El amor no es un sentimiento, es una decisión diaria de reflejar el carácter de Cristo. Cuando la iglesia vive en amor, entonces el mundo ve un reflejo de Jesús. Ve a Jesús, aleluya, obrando a través de la iglesia. Jesús les dijo en una ocasión: estuve enfermo, vinieron a visitarme. Estuve en la cárcel, me vinieron a visitar. Todo esto. Y los discípulos preguntaron: ¿cuándo hicimos todo esto? Cuando a uno de mis pequeños hicieron esto, a mí lo hicieron. Esto es la evidencia del amor de Dios en acción. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.